Gracias. Gloria al Señor, hermano. Aleluya, gloria al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un privilegio hermoso estar aquí después de mucho tiempo, predicando la palabra del Señor. Agradecemos en su infinita misericordia el favor que Dios nos da al obsequiarnos este hermoso privilegio de estar en su casa y sobre todo de llevar esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Quiero compartir con ustedes este mensaje. Por favor, abran sus Sagradas Escrituras en la segunda carta, gracias mi hermana, de Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 9 al versículo 13, y vamos a estar al 21 también. Dios es grande y para siempre son sus misericordias. Desde el viaje que hicimos a Perú nos damos el privilegio de estar con ustedes compartiendo la palabra, y han sido más de casi 2 meses, ¿verdad? Pero Dios es bueno y su misericordia nos ayuda a estar aquí. Quiero compartir con ustedes, cuando lo encuentren, por favor me dicen un fuerte amén. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 9 en adelante. Quiero compartir bajo el tema, tu mejor consuelo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo, y dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Subraya este versículo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y si por favor me acompañas al versículo 21, dice: procura venir antes del invierno. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Suplico que en tu misericordia seas tú obrando en mi vida para poder trazar esta palabra conforme a tu voluntad. Danos entendimiento, sabiduría, iluminación de ella, para que nosotros podamos, Padre bendito, convertirnos en esos hacedores de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, bendice la congregación, los hermanos, los amigos que nos ven por las redes sociales. Que sea tu presencia siempre ayudando en cada momento de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y el pueblo bendecido responde. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esta hermosa carta que acabamos de leer, cuyo autor indiscutiblemente se conoce y se le da como el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, ahora Pablo, el apóstol de los gentiles, comienza en una etapa de la vida de este apóstol donde estaba casi culminando su carrera. Según muchos eruditos, dice que para ese entonces Pablo tenía arriba de los 65 años, 67, ahí se pelean los números. Eso nos da un entendimiento claro, que Pablo en sí era contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo. Unos años tal vez menores, pero por ahí iban en cuanto a la edad. Y me encanta esta segunda parte de Timoteo, que lo he revisado infinidad de veces en estas últimas semanas, porque nos enseña la culminación de la carrera de uno de los grandes. Que por la gracia de Jesucristo, el Señor nos enseña cómo este apóstol quiere terminar
esta carrera que él comenzó por el llamado que Cristo lo hizo cuando él iba rumbo a Damasco y se topa con el Salvador de salvadores, con el Rey de reyes y Señor de señores, y le dice en ese viaje a Damasco, con el libro de Hechos, usted lo hemos leído muchas veces, y cuando le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas veces uno anda persiguiendo sueños raros, metas extrañas, caminos que tal vez uno no conoce con claridad, sin saber que en ese proceso Dios se presenta en nuestras vidas y cambia rotundamente el camino de cada uno de nosotros. Yo no sé tú, pero yo tal vez cuando tenía hace muchos y algunos años, décadas atrás, cuando se cruzaba por la mente la idea de venir a este país, era tal vez como muchos de ustedes para poder tener una vida mejor y poder alcanzar esos dólares que se decían que se encuentran por las calles tirados. Ahora nos damos cuenta que no fueron los dolores que venimos a buscar, sino que Dios quería encontrarnos en este lugar, en un ambiente distinto, para que nos abra los ojos, el entendimiento, y podamos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero en este pasaje vemos una historia muy peculiar de este grande y héroe de la fe, que se le puede decir de esta manera, que en su versículo 6, él comienza a reconocer sus últimos días. Vemos a un Pablo totalmente distinto. Un Pablo distinto cuando escribió su carta a Tesalónicas. Y le comienza a decir en ese capítulo 4, 16 que nos gusta, porque y nos explica lo que es el arrebatamiento, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos estarán primero, nosotros los que hemos quedado, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Él pensaba que iba a ser partícipe de ese arrebatamiento. Tesalónica era una de las primeras cartas que él escribió. Él creía con toda su fe, con todo el fervor que se le es característico, que él iba a ser arrebatado. ¿Y qué creen? Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los lustres, pasaron las décadas, pasaron los años y no pasó nada. Y llegamos a segunda de Timoteo. Escribe lo que viene a ser Tesalónica, les escribe también a Galacia, les escribe a Éfeso, les escribe a Filipenses, vuelve a escribir, obviamente escribe a Corintio 2 veces, entre un año escribe 2 veces a Corintio. Después comienza a repasar su recorrido. Ustedes saben la historia de Pablo en el libro de Hechos con calma, ustedes lo pueden revisar. Pero después nos topamos con Timoteo. Esta segunda carta a este apóstol amado, a este joven pastor que es discípulo de Pablo, le escribe cuando ya Pablo estaba en sus últimos días. Versículo 6 nos aclara el cambio emocional de este gran servidor de Jesucristo. Mira el versículo 6 del mismo capítulo. Si tienes la amabilidad, nunca cierres tu Biblia cuando vengas a la iglesia, porque los gritos de predicadores vienen y se van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No me digas amén a toda cosa. Escudriñemos la palabra. Los saltos y las cosas vienen y se cansan. Los huesos y los músculos reciben factura, lo que viene a ser la ley de la entropía. Todos nos estropeamos. A todos nos pasa la ley de la física, ese recibito. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y allí ya nos vemos al mismo Pablo que decía: porque nosotros resucitaremos, nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. En ese versículo de Tesalonicenses, él se incluía en el rapto. Aquí reconoce, dice: tal vez no era como yo pensaba. Y reconoce otra cosa, que le toca la cita con la muerte. Pero no hay nada más maravilloso que cada creyente esté seguro de que, como él mismo dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pase lo que pase, nada ni nadie nos podrá separar del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Así que la salvación en Cristo es segura. Nada ni nadie. Revisa los verbos como están en esa parte del versículo. Lo dice en tiempo presente. En un tiempo presente perfecto. O sea, no pasa de moda, no pasa los tiempos.
Siempre va a estar vigente esa promesa. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo en aquellos que realmente servimos al Señor. Pero aquí vemos un cambio de emoción en este gran servidor. Yo ya estoy para ser sacrificado. Ya no se incluye en el arrebatamiento, se le acepta. Es que todos pasamos por este proceso. Todos vamos aprendiendo. ¿O quiénes de aquí creen que se lo sabe todo? Hermano, yo me sé los 1189 capítulos. Te felicito. Los 30.102 o 13 pelean porque hay versículos aquí, versículos allá, menos o más. Yo me lo sé todo de paporreta. De Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. Hasta me lo sé en el orden judío hebreo también, el canon de la Biblia. Te felicito, genio. Solamente te falta la botellita para que te metan allí. Pero cada vamos por ese proceso hasta que lleguemos a la perfección de la plenitud en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. No cualquier batalla, la buena batalla. Pelear el camino a la fe hay que pelearla bien. La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Aquí entonaban unos cantos que decía, vamos escalando peldaño. Se bajaron los ingratos y no los hacía cantar de nuevo. Tenían un espíritu de sospecha, mis hermanos. El pastor los bajó, gloria al Señor, porque es tiempo de la palabra. Pero qué hermoso es que vamos escalando peldaños, vamos avanzando, escaloneando, siguiendo adelante, porque nosotros que somos adelante sabemos en quién hemos confiado, al igual que Pablo, esperando esa hermosa promesa del Señor, que un día también el Señor nos dará esa corona de justicia. Y vemos cómo hace alusión de su despedida. Y con eso en mente, solamente por favor entendamos el contexto donde Pablo está viviendo. Pasados los 65 años de Pablo. Y está atravesando lo que viene a ser su segundo encarcelamiento en Roma. Y la temporada que se aproxima era una temporada de invierno. El versículo 21, el último que leímos, dice, procura venir antes del invierno. Él sabía en ese entonces que la temporada del invierno era una temporada cruel, imposible para aquellas navegaciones que tenían que llegar a esa capital del Imperio Romano. Timoteo se cree que está en Éfeso, y para poder llegar de ese lugar donde estaba Pablo tenía que pasar el mar Mediterráneo, y pasar por ese lugar en el invierno era imposible. Era imposible. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por favor, procura, te encarezco que vengas antes del invierno, porque a esa edad donde estaba Pablo se le iba a hacer imposible sobrevivir ese invierno. Por eso que le pide esa cosa, le pide, trae cuando vengas el capote, como si fuera una capa, y no sé cómo le dicen, una chamarra, un manto, en Perú le decimos un poncho, no sé, pero es como si fuera un abrigo con un hueco donde te metes la cabecita y te cubras todo. Poncho también, somos ponchados, que aleluya. Peruanos se van a hacer. Gloria a Dios por el arroz y no las tortillas. Bromas. Pero, y le pides porque necesitaba para esa temporada lo que viene a ser un abrigo de esa magnitud. Y le dice, ven antes del invierno. Y sabes, gloria al Señor, porque muchas veces nosotros somos como aquellas personas, no sé cómo lo tomó Timoteo, pero hay personas que muchas veces pierden la oportunidad de llegar en el momento oportuno.
Hay inviernos que son muy dolorosos para muchos de nosotros. Y hay personas que se lastiman y se golpean por el resto de su vida porque dicen, si yo hubiese hecho caso en el tiempo correcto. Yo no sé cuántos inviernos te ha tocado saborear, experimentar o vivir, hablando espiritualmente. Yo no sé cuántos inviernos te ha tocado tal vez y por no escuchar, no ser sabio, no hemos accedido a tomar las decisiones correctas en el tiempo cairo, en el tiempo oportuno de Dios y dejamos que el tiempo cronos tome control y nos olvidamos y cuando queremos accionar ya es, como dice el gringo, too late, demasiado tarde. Ya estoy lista, ahora ya estoy lista para casarme. Pero a tus 50 años, ¿quién te va a querer, mamita linda? Ahora ya maduré, pero si ya estás tan maduro que vas a pasar para el otro lado, 60 años. ¿Cuántos años te pasaste madurando, hijo? De tanto madurar se pudrió, alguien dice aquí, Dios mío. Pero hay un tiempo oportuno, pero algunas veces, si nos imaginamos, hay personas que actúan, tal vez no como Timoteo actuó, y ante esa necesidad de venir antes del invierno, uno dice, pero lo hago mañana. Me espero un ratito más que baje el precio de los boletos. Y allí lo hago. Me espero que tal vez termine ciertas cosas de hacer, de prepararme. Y después le sirvo al Señor. Como aquella historia conocidísima. Que el Señor está llamando a la mujer. Y la mujer, la hermana, dice, Señor, espera, por favor que conozca el novio. Te la sabes de memoria. Permita que me enamore y después te sirvo. Se enamora y nada. El Señor le dice, sírveme. Y después le dice a la señora, pero permíteme por favor. Le iba a decir Señor en lugar de hermana, ¿verdad? Permíteme por favor que me case primero, después te sirvo como tú quieres. Y el Señor le permite, se casa y nada le ingrata. Si tienes problema, hermana, cámbiale la A por la O y no hay problema. Y nada le ingrata. Después, Señor, por favor, permíteme ser mamá, te tenga hijos y después te sirvo. Es mamá, tiene hijos y nada. Señor, permíteme verlos crecer, por favor, te lo pido. Crecen sus hijos y nada. Permíteme ser abuela y nada, ya entiende la historia. Yo con el Señor estoy lista, pero ni siquiera puede salir a caminar una cuadra a evangelizar. Le pasó el tren, el cohete, todo le pasó a la vida y nunca pudo servir al Señor como quiso. Nosotros tenemos que ser entendidos y sabios, saber actuar. No dejar las oportunidades que nos pasen, porque los inviernos son duros. Los inviernos son dolorosos. Los inviernos son atroces. No tienen piedad. Hay muchos inviernos, dolores espirituales que están destruyendo a cada ser humano, a cada persona. Podrá ser un dolor en la familia, en el trabajo, una pérdida de algo, como esa película que es Sound of Freedom, ¿verdad? Que dice que personas tienen la desdicha de perder a sus hijos cuando son kidnapped, son raptados. Y en ese momento, en ese invierno doloroso de esa vida, simplemente están desahuciados, llorando, no sabiendo qué hacer, qué actuar. Mi cuñada comentaba cuando había viajado a New York que en un día, a pleno día, una persona pasó con una motocicleta y le arranchó al hijo a una pareja que estaba parado en la calle. Hacía lo descarado. El invierno muchas veces llega a nuestras vidas. Pero siempre hay un consuelo para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Él nos abriga, que Él nos cobija. El Salmo 91 nos enseña que Él es nuestro mejor abrigo, nuestro mejor cobija. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo esperanza, ustedes ya se lo saben. Y Pablo tenía que pasar por esa dureza,
por ese final hostil. Y en todo esto demuestra que Él es de carne y hueso. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios también sufrimos? También gritamos. También nos desesperamos en momentos. También pedimos ayuda. También pedimos auxilio. Claro que sí. Y en este pasaje vemos a Pablo, a este apóstol de los gentiles, que comienza a expresar sus sentimientos, que comienza a decirle a su amigo, a su querido hijo Timoteo de la fe: ¿sabes qué? Te necesito, ven a ayudarme. Sus sentimientos salen a reducir porque el Señor, en su misericordia, en cada proceso de nuestras vidas, nos permite y nos enseña cómo confiar más en Él, cómo confiar en nuestras debilidades, más en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay que confiar en Dios. Pase lo que pase, hay que confiar en Dios. Así te deje tu mujer, así te deje tu marido, así los hijos se vuelvan más rebeldes que nunca. Nosotros tenemos que aferrarnos en aquellas promesas que solamente Cristo Jesús las puede hacer realidad. Solamente recurrir a los brazos de papá. Por más desalentadoras noticias que lleguen a tu vida o a mi vida, la confianza solamente tenemos que tenerla en nuestro Dios. Así que Pablo, en estos momentos, se creen que son los años 64, 67, cuando escribe esta carta a Timoteo después de Cristo, obviamente, está bajo circunstancias muy adversas, muy distintas a la primera vez que él estuvo encarcelado. Es que Pablo tenía experiencia en sufrimiento. Pablo de cárceles, creo que se las conocía casi todas. Estaba encarcelado en diferentes oportunidades. Anteriormente ya había pasado 1 o 2 años donde él ya estaba también en una cárcel, en una prisión atenuada de un régimen totalmente distinto al que está en este momento cuando escribe esta segunda carta a Timoteo. La primera vez, según nos enseña Hechos 28, versículo 30, donde nos explica cuando él estaba su primera vez en la cárcel, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. En ese momento, la cárcel que él tenía era una cárcel, una vivienda independiente. En una cárcel, se le puede decir, más o menos suave. Tenía acceso a visitas. Muy distinta a la que ahora él está viviendo. Esos 2 años que lo pasó como si fuera algo suave. Ahora estamos viviendo totalmente distinta. Lo que viene a ser una cárcel más fuerte, más dolorosa para un anciano que todavía sigue peleando la buena batalla. Tras ese evento de Hechos 28:30, dice que pasa 1 o 2 años donde él sale puesto en libertad y va a Macedonia, Creta, donde tiene la oportunidad de escribir la carta a Tito, según muchos creen. Va también a Asia Menor y visita otros lugares. Y después a la cárcel de nuevo. Este varón sí que nos da cátedra de valentía. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a pasar 2 veces por la cárcel tras predicar la palabra del Señor? Si con la primera vez aprendemos, ¿verdad? Tras la primera, en una ocasión evangelizando en una calle, estamos allí por la Victory, la Kester, y evangelizando con el megáfono sin permiso de la ciudad. Nos sabíamos, pero no queríamos sacar permiso mucho tiempo. ¿Cuántos obedientes son aquí? Pero en ese momento, predicando, llega un policía, un patrullero, y dice: por favor, tenga la amabilidad de pagar el megáfono, o si no, tenemos que arrestarlo. Respetamos lo que está haciendo, pero lastimosamente está molestando, está atentando contra la libertad y la paz de los otros comercios, de las otras tiendas comerciales que hay en este lugar. Y daba la casualidad que en la esquina había una licorería y no le gustaba la propaganda que le estábamos haciendo. Entonces, en ese momento, pues ni tonto ni perezoso, ¿qué le dije? No English. Y seguimos predicando en español. Y después me lo dijo en español el oficial. Le dijo: okay, I got it, don't worry. Let me wrap it up and then I will stay quiet because I need to finish the message.
Le dije, si me permite terminar el mensaje, con mucho gusto, allí termino. Pero hasta que no termino el mensaje, no puedo parar. Usted haga lo que tenga que hacer. Me miró y me dijo, me doy una vuelta. Creo que fue a comer donas y nunca más regresó. Pero lo importante es que terminé el mensaje. No me aplaude a mí, aplaude al Señor. Porque después ya no regresamos a ese lugar tampoco. No, sí regresamos, pero con permiso. O no me acuerdo. Pero regresamos a ese lugar. Pero sin megáfono, creo. Pero pasamos por ese momento. Pero es que hay que ser honestos. Aquí nosotros, las sandalias de Pablo no nos queda muy grande. Nosotros no sufrimos nada. Y Pablito aquí estaba en esas circunstancias. Y de las 5 o 7 coronas, mis hermanos, que le gusta coronarse, arreglarse el cabello, que dice la Biblia que está prometida para aquellos creyentes, sabemos y reconocemos que Pablo es merecedor, sino de todas, de la gran mayoría de ellas. Y en todo eso vemos de este gran apóstol un símbolo de pundonor, un emblema digno de admirar, una persona que sabe que es disciplinada, obediente en la gracia redentora que Cristo puso en él. Cristo transformó la vida de este varón de tal manera que nunca más volvió a ser ese Saulo de Tarso. Y así es lo que Dios hizo a cada uno de nosotros que hemos confesado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestros corazones. Dios ha transformado nuestras vidas. Dios, si verdaderamente hemos creído en ese llamado, ya no somos la misma persona. Esa es la clave, si verdaderamente hemos accedido a ese llamado de salvación. Pero en todo esto, algo que podemos admirar del carácter de Pablo es que, además de su celo enorme por la obra del Señor, él no tenía pelitos en la lengua. Y no es que se afeitaba, sino que él era serio en las cosas del Señor. Se caracterizaba por ser una persona extremadamente disciplinada. Tanto así, acuérdense lo que pasó al principio con aquel que los llamó de Antioquía. Bernabé los llama Pablo. Gracias a Bernabé, Pablo es incluido en la obra misionera. Y aún así no le respetó el derecho de familia. Y cuando tuvo un pequeño encontrón con su sobrinito amado Juan Marcos, como nos demuestra el libro de Hechos capítulo 13, versículo 13, Pablo no titubeó en dejarlo a Juan Marcos fuera de sus viajes misioneros en el futuro. Dice Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Carlos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es que Juan, el sobrino de Bernabé, cuando las cosas se volvían color de rosa, cuando las cosas apremiaban, decidió regresar a Jerusalén. Este está un poco difícil para mí, según muchos eruditos. Cuando las cosas se vuelven difíciles, muchos renuncian, entregan liderazgo, entregan diferentes cargos. Mejor, ¿sabes qué? Es muchas las cosas que vienen a mi oído. Señor, gracias, hasta aquí mejor me voy a otra iglesia. Y Juan Marcos hace lo mismo y se regresa. Y cuando pasa eso, Pablito no le gustó eso para nada. Pablo, las cosas eran serias. O eres o no eres. O recoges o desparramas. O tienes a Cristo o no tienes a Cristo. ¿Eres cristiano o no eres? Nada que el lunes sí, el martes no, el miércoles sí, el jueves no. No, las cosas tienen que ser claras con él. Y después vemos en capítulo 15, versículos 37 al 40, que cuando querían de nuevo Bernabé y Pablo salir a ver a sus iglesias antiguas, visitar lo que había pasado anteriormente, nos dice el libro de Hechos, para que entiendas el carácter de ellos. 15. Sí, por favor, abre tu Biblia, ten la amabilidad de enriquecerte con la promesa del Señor. 37 en adelante dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Bernabé opta por su sobrino. Llevemos a Juancito, por favor. ¿Y quién no haría lo mismo con su familia?
Porque muchas veces el corazón nos traiciona. Pero es que es mi hijo, tienen que ponerlo, por favor. Es mi hija, tienen que darle oportunidad. No, tranquilos. La oportunidad lo da el Señor. Pero muchos cometemos errores porque nuestras emociones nos traicionan. ¿Se fueron los amenes? ¿Did I say it in English? Oh. Y dice, quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y saben qué? Marcos es el hombre más joven que escribió el evangelio que lleva por su nombre también. Estamos hablando de la misma persona. Ahorita te explico. 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Se separaron los grandes hombres de Dios. Y mira, es por Dios que no sabemos nada del ministerio de Bernabé, pero qué hermoso hubiese sido enterarnos lo que pasó con Bernabé. Pero no nos dice el Señor nada de él. Y ahí se separan. Vemos cómo es la rectitud de este apóstol Pablo. Vemos cómo para Pablo las cosas tenían que ser bien claras. Y sabes, en todo esto no es nada raro que por eso también se le encara y se pone al tú por tú con el gran apóstol Pedro. Con Pedrito también tuvo un encuentro. Miren las cosas que un siervo de Dios tiene que pasar para poder defender lo que es la sana doctrina. Los grandes encuentrones que uno tiene en la vida con diferentes siervos. Él se topa con Pedro. Gálatas capítulo 2 versículo 11 al 14 enseña el encuentro que tuvo Pablo con Pedro. Cuando Pablo lo pone en su lugar con mucho amor y sabiduría, Pedro le dice las cosas que estaban mal. Mira lo que dice el versículo 11 de Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quieres saber por qué era digno de condenar lo que estaba haciendo Pedro? Sigue leyendo esos versículos en tu casa para que sepas. Y comprenderás que era necesario que Pablo se pusiera cara a cara con él. Del 11 al 14, escríbelo por favor para que lo sigas leyendo. Pero como algunos no tienen Biblia, le vamos a decir el versículo 12. Ponga por favor el 12 para que mis hermanos puedan verlo en la pantalla. Porque creo que quieren leerlo. Dice el 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, a Pedrito le gustaba comer. ¿A quién le gusta comer aquí en esta noche? Ay, qué espirituales. No, hermano, yo no como. Solamente la palabra del Señor, gloria al Señor. Maná del cielo, solamente como. Te felicito. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esa hipocresía Pablo no le gusta ese proceder y por eso le tuvo que decir a Pedro, no está bien lo que estás haciendo, Pedrito. Se lo pone de esa manera. Pablo también se destaca porque no titubeaba ni se temorizaba por las cosas que le iban a pasar a él. Hechos 21:13 nos da un ejemplo breve nada más. Hechos 21:13 dice su palabra. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Mira cómo era la actitud de este varón de Dios. Porque le estaban advirtiendo que a él iban a ocurrir cosas muy, pero muy dolorosas. Lean ese capítulo 21 de Hechos en vuestro propio tiempo para que puedan entender. Este varón tenía, por todas esas cualidades, el derecho de defender su apostolado, porque las marcas de ese llamamiento lo tenía en su propio cuerpo.
Si alguien podría mostrar, testificar el llamamiento de Cristo en su vida, era Pablo. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, por favor. Ese versículo muy conocido de las aflicciones de Pablo. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. ¿Quién le podría ganar a Pablo en todo esto? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Saben lo que es un azote, muchachos? Hijos, ¿saben lo que es un azote? Los jóvenes. ¿A nadie de ustedes han recibido un buen correazo de parte de su padre? ¿No? Pues cuando lleguen a su casa y díganle: papi, ¿me puedes enseñar qué es lo que es un buen correazo? Este recibió 40. Just in case. 40 minus 1. El que me dice 41, por favor, venga a arrepentirse de una vez. Dice 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Quién dijo yo? 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de gentiles, peligro de la ciudad, peligro de la mujer, del marido, de enojana. No voy a decir lo otro, no se preocupen. Él sabía lo que era estar en ese tipo de vida. Así que si alguien podría mostrar su verdadera marca, el simbolismo de ser cristiano, Pablo nos enseña de una manera muy diáfana lo que es servir al Señor. Cómo tenemos que servirle de una manera tan clara, tan apasionada, porque si algo se destacaba Pablo, era en la pasión que él tenía por servir a Cristo. ¿Cómo es tu pasión, hermano? Hermano, ya me estoy durmiendo. ¿Eso es apasionado? No, eso es otra cosa. Ya me estoy aburrido. Pues sí, si brincaste como si nunca, aquí la palabra te quedas dormido. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que estar apasionado por las cosas de Dios también, por las que perduran para siempre. En toda esta pasión que Él presenta, aún así, en todo esto, estimados hermanos, 2 Timoteo es una rica y hermosa carta como las otras, que nos muestra una culminación hermosa, una transición emocional de este gran siervo de Dios. Nos demuestra su lado humano, su lado tangible, que Él también es de carne y hueso, que Él también le afecta la soledad, que el frío también le causa daño. Y en todo eso se da cuenta la gran triste realidad, que realmente su vida también iba a ser, como muchos, lleno de soledad. El desafío de este gran hijo de Dios comienza porque le dice a Pablo, Pablo le dice a Timoteo, después de dar los primeros capítulos, se lo lees con atención, le aconseja a Timoteo, porque sabe que su vida ya está a punto de terminar, y le da consejo para que él siga firme, le da motivación a Timoteo para que sea un buen pastor. Pero de repente en este capítulo comienza a decirle algo distinto. Vemos que él cambia ese tono ministerial que Pablo tenía hacia Timoteo en Éfeso, donde él estaba pastoreando a Timoteo, y le da un enfoque personal en Roma. Y dice: ¿sabes qué, Timoteo? Permíteme desahogarme, porque necesito algo de ti. Timoteo, necesito un consuelo tuyo. Qué maravilloso ver este carácter de este gran hombre de Dios, que nos enseña que no siempre el fuerte puede consolar al más débil. Aquí vemos que el hijo necesitaba consolar al padre. Aquí vemos que Timoteo necesitaba darle consuelo a Pablo. Pablo le estaba diciendo: ven porque te necesito.
Te necesito, Timoteo. Pablo le estaba, el grande, el mayor, el fuerte, le estaba diciendo al menos docto, te necesito ahora. Muchas veces uno cree que uno no puede ser de ayuda a otro, pero es que el hermano es pastor, el hermano es maestro, el hermano es diácono, lo que sea, el título que sea. Y uno dice, ¿cómo yo le puedo ayudar? Muchas veces el menos puede ayudar al más, si lo quieres poner con títulos. Muchas veces el más débil es ayuda al fuerte. Muchas veces el menos preparado nos enseña más a los que son más preparados. Y aquí vemos esa hermosa experiencia que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, te necesito. Bríndame ese apoyo que ahora yo estoy necesitado. Se puede pensar obviamente que Pablo tenía ese miedo de no despedirse de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros cuando salimos al trabajo tenemos tal vez, qué sé yo, el miedo de nunca más regresar, despedirse de los suyos? Por eso que antes de salir de casa uno bendice a su familia o tal vez le da un beso gigante, le dice por si acaso no te vea más, aquí me despido de ti, y se va con la esperanza de regresar, pero siempre, o de no de regresar, pero siempre pasa por esos pensamientos allí. Pablo tenía ese temor. Y en todo eso, en ese miedo de no despedirse de su gran hijo, le escribe esta carta y dice, ven rápido antes que pase el invierno, antes que llegue el invierno. Y sabes, le comparte y le dice que en su humanidad le refleja los sentimientos y le dice, todos, en el versículo que hemos leído, le dice que él se sentía solo. Procura venir pronto a verme, versículo 9. Y le da no las quejas, pero le comenta, le comparte. Demas me ha desamparado amando este mundo. Y de acuerdo a este versículo, muchos han estado peleándose diciendo, ¿qué pasó con Demas? Porque Demas era una persona que era su ayuda inamovible, de acuerdo a lo que dice Colosenses 4:14 y Filipenses en su versículo 24. Pero este Demas ahora resulta, este versículo controversial que dice, amando a este mundo, lo ha desamparado a Pablo. Y muchos al pobre Demas lo han dado como desertó de la fe. Lo mandaron al infierno a Demas. ¡Qué ingratitud de nosotros! Pablo no tenía ningún problema. Si él quería decirnos que se fue y dejó la fe, decirlo de esa manera. Como lo dijo acerca de este ingrato que le estaba haciendo la vida imposible a él. Que ya lo vamos a ver. Deme tiempo nomás. Alejandro el calderero. Pero a Demas sencillamente le dice, amando este mundo, lo desamparó. Te voy a decir que este gran compañero fidedigno de Pablo, que mencionado en el libro de Colosenses, Filipenses y Filemón, 24, realmente según algunas traducciones más correctas, no dice que se alejó completamente de la fe. Según el comentario bíblico Mundo Hispano acerca de esta persona, dice que Demas rompió relaciones con uno de los más grandes capitanes de la iglesia, nada más. Rompió las relaciones que tuvo con Pablo. Más bien es posible que Demas dejó para atender algún negocio en Tesalónica o que buscaba allí la seguridad y el bienestar personal ante la amenaza de la persecución en Roma. Amados, había una persecución a morir contra los cristianos en ese entonces. Acuérdense del contexto histórico que estaban viviendo ellos. Otro comentarista, Bacon, dice, Pablo no dice que Demas abandonó a Cristo, solo que había abandonado al apóstol. Muchos pueden alejarse de nosotros sin alejarse de Cristo. El que Demas, amando este mundo, haya abandonado al apóstol constituye evidencia circunstancial, no una prueba conclusiva. En otras palabras, como en 1 Corintios capítulo 7 habla acerca de los casados, se preocupan por las cosas de este mundo, es algo similar a lo que pasó a Demas. Sin embargo, lo importante de este asunto es que lo abandona Pablo.
sea que se haya salido o no de la fe, dice que lo abandona Pablo. Pablo se siente solo y comienza con Demas. También dice y agrega, ¿sabes? No solamente Demas se ha ido, sino también Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Comienza a decir que sus compañeros lo han dejado en ese momento solos, han ido por otro lugar. Y agrega inclusive en este versículo 12, Tíquico le envié a Éfeso, y después nos aclara en lo que viene a ser Alejandro el Calderero, cómo le hace la vida imposible también a Pablo. En el versículo 14 dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Le saca la lista a Timoteo. Yo me imagino a Timoteo leer esta lista. Dios mío, ¿qué le están haciendo a mi maestro? ¿Qué le están haciendo a Pablo? Pablo se siente solo, todos lo han desamparado. Y cuando él estaba frente en su segunda corte, teniendo que defenderse sin la ayuda, sin el apoyo de nadie, Pablo habrá pasado las peores pruebas de su vida. Y sin duda Pablo les estaba pasando en ese momento. Se sentía absolutamente solo. Y es que, amado hermano, muchas veces como cristianos nos sentimos de esa manera. Hay momentos que en la vida nuestra nos sentimos solos. Por más casado que estés, por más hijos que tengas en tu casa, hay momentos que nos sentimos solos. Hay momentos que el siervo de Dios, el pastor, el maestro, el apóstol, el ministerio que tenga, se siente solo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me siento de esta manera? Ese es el proceso que muchas veces uno tiene que pasar, tiene que seguir. Y todo eso, como igual que Pablo, Dios permite para que nosotros aprendamos a apoyarnos y confortarnos, buscar el consuelo perfecto en aquel que solamente puede abrigarnos, en aquel que solamente puede darnos esa salida. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Redentor. ¿Sabes? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesucristo, Él ha vencido al mundo. Ese es nuestro gran consuelo. Pero Pablo tenía alguna herramienta que le ayudaba a no fijarse en esos grandes desafíos. Él tenía sus ojos, sus dos perlas puestas en Cristo. Su mente estaba puesta en el galardón, en la gracia inamovible que Cristo le brindaba. Por eso que él dice en ese versículo 8 que acabamos de leer, una vez más te lo recuerdo, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él sabía a quién servía. ¿Sabemos a quién estamos sirviendo? ¿Sabemos a quién estamos alabando? ¿Sabemos a quién estamos nosotros escuchando? ¿Sabemos por quién estamos trabajando? Por Él y para Él. Sencillamente, amados hermanos, por Él y para Él. La gloria siempre va a ser de Él. Y en eso, ¿sabes? Sus ojos bien puestos en el Señor. Por eso que este varón se atreve en este hermoso versículo 13, le dice si se le puede decir, en sus semanas últimas de existencia en esta tierra, traes cuando vengas el capote que dejé en Troas, el abrigo, el poncho, por favor, y los libros, mayormente los pergaminos. ¡Wow! Este varón sabía que le quedaba poco tiempo. Y en sus últimos momentos de existencia, él pide, ¿sabes? Trae, según los grandes eruditos concuerdan en su gran mayoría, que le estaba pidiendo que le traiga esos manuscritos, esos pergaminos que contenían la palabra del Señor, su mejor consuelo. Tráeme aquellas cartas posiblemente, tráeme aquella palabra del Señor, tráeme aquella biblioteca, aquella Biblia que tengo allí, tráeme la palabra del Señor que en estos momentos últimos de mi vida es la única que me puede dar ese consuelo, esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo sabía a quién recurrir en sus peores momentos. Tráeme la palabra del Señor, porque él lo estaba experimentando. Todo el mundo me pueden dejar, mis mejores compañeros, aunque Lucas estaba con él hasta el final, pero todos se pueden ir, sea porque tienen miedo o porque tienen necesidad o por la obra del ministerio, porque es menester que siga creciendo la palabra del Señor. Sea lo que sea,
sea en ese momento de soledad que uno pasa en este proceso de la vida cristiana, la palabra del Señor es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Es nuestro mejor amigo. No hay nada mejor que apoyarnos en esas promesas maravillosas. Por eso que Pablo sabía lo que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Él lo sabía. Necesitaba esa palabra que alumbrara ese camino oscuro de esas cárceles. Pablo lo sabía, lo estaba viviendo. Y en lugar de pedir ayuda, en lugar de pedir tantas cosas, le dice: ¿sabes, Timoteo? Ven pronto, antes que ese invierno llegue a mi vida, porque no podré soportarla. Necesito ese poncho, que uno lo puede decir, siempre se necesita tal vez una ayuda corporal, física, que Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe tus necesidades. Dios sabe que necesitas un abrigo en el cruel invierno de la vida. Dios sabe que necesitas un ventilador en el calor más sofocante del verano. Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe cómo darnos. Dios sabe cómo nutrirnos, qué darnos y cuándo hacerlo también. Pero en todo eso, Pablo es claro. Necesito que me traigas la palabra. Necesito que me traigas ese pergamino, ese abrigo, ese gran consuelo. Necesito apoyarme allí, en esa palabra que solamente trae vida y vida en abundancia. Esa es la palabra que nosotros no podemos titubear. Y tenemos que seguir creciendo, pase lo que pase. Apoyarnos en eso. En las promesas, porque nosotros hacemos promesas a cada rato y muchas veces las promesas se las llevan el viento. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él hace, lo que Él promete, lo hará. Y lo que Él hace, lo hace perfectamente. ¿Sabes? Vemos su verdadero refugio. Siempre estaba en su Dios, su gran consolador. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Mira lo que dice Pablo, hablando de ese consuelo de Dios. ¿Cómo uno puede evitar la amargura, estimados hermanos? Reconociendo la fidelidad de Dios para con nosotros. Reconociendo esa fidelidad de Dios. Versículo 17 de 2 Timoteo 4 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, dice. Dios fue fiel a Pablo en sus días más tenebrosos, pero el Señor estuvo al lado de Pablo, así como está con nosotros. El Señor le dijo a Pablo que tenía que ser valiente, que tenía que testificar de él en Jerusalén como también en Roma. Le advirtió en Hechos 23:11, y aún así Dios le cumplió en sus momentos más tenebrosos, más dolorosos en su vida. Pero tenía que pasar por esos momentos. Hoy en día nosotros no queremos pasar por momentos dificultosos. Y Dios nos dice: pase lo que pases, asegúrate que en esos momentos siempre confíes en la palabra que Él nos ha otorgado. Aquí está, estimados hermanos, aquí está. Y eso es la gran promesa. Eso es el mejor refugio que nosotros podamos tener.
que cuando Dios nos dice que en los momentos más difíciles no tenemos que preocuparnos qué es lo que vamos a decir, porque el Espíritu hablará por nosotros, es porque el Espíritu Santo ha conmovido nuestras vidas y nos ha llevado a que nosotros confiemos en esta palabra y que de esta confianza fluya como ríos de agua viva esas promesas y testifiquemos lo que Dios ha hecho en nosotros. En esos momentos difíciles, asegurémonos que las primeras palabras que salgan de nosotros sea siempre un gloria a Dios, un aleluya. En medio de todo, sí, en medio de tanta frialdad, en medio de tanta necesidad, podemos reconocer que necesitamos el apoyo de alguien, sí, pero siempre ese alguien nos va a llevar a reconocer que esas promesas en Cristo Jesús son eternas. Son eternas y vale la pena. Ponte de pie, por favor. A esa edad de Pablo, con todas las cosas que él había vivido, pasado, sufrido, experimentado, algo digno de aplaudir es que Pablo jamás quiere dejar de escudriñar esa palabra que el Señor puso en su vida. Esa palabra de vida eterna que se convirtió en el mejor estímulo espiritual como emocional en la vida de Pablo, que le llenó de tanta alegría, gozo en los momentos más solitarios de este apóstol. Esa es la promesa en la cual él se aferró. Ese es el consuelo en el cual Pablo pudo realmente apoyarse. ¿En quién tú te estás apoyando? Muchas veces nos hemos apoyado en la ayuda de alguien. Muchas veces ese alguien no era los mejores brazos, no eran los mejores consejos, los mejores consuelos. Pero cuando nos apoyamos en la misericordia de Dios, en su palabra, simplemente Él nos va a llevar por un proceso donde las lágrimas correrán, pero al mismo tiempo su mano maravillosa, poderosa, sanadora, salvadora se hará presente. En esta hora quiero invitarte que por favor cierre tus ojitos y converses con el Señor. Muchos de nosotros hemos escuchado la gran historia de uno de los discípulos de estos padres de la fe. Pablo tuvo muchos hijos de la fe. El apóstol Juan también tuvo muchos hijos de la fe. Entre ellos el famoso Policarpio, que a sus 86 años este gran hombre de la fe, ¿se acuerdan lo que dijo este hombre? Cuando le ofrecieron salvar su vida si es que negara a Jesús, este hombre frente al procónsul romano que le insistía una y otra vez a Policarpio, inclusive cuando lo fueron a recoger de su casa en el carro que iban, esta pareja lo comenzaba a atemorizar a Policarpio para que negara al Señor, y él desistiendo, diciendo: no voy a negar a mi Dios, hagan lo que tengan que hacer, pero yo no negaré al Señor. No pudieron hacerlo. El procónsul tampoco pudo cambiarle la mentalidad a este también ya avanzada de edad, a este hombre clásico de la fe. Y cuando le hace esa pregunta a Policarpio, elocuentemente responde al decir que no aceptará al César como su Señor, diciéndole: durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar
de mi Rey que me ha salvado. ¿Cómo? Alguien que supo, alguien que entendió lo que Pablo había dicho, alguien que pudo también comprender que en los momentos más difíciles de su vida, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Cuando no entiendas nada, cuando todo está más confuso que nunca, cuando todos se alejan de ti, cuando no tienes a nadie y el invierno arrecia, ¿sabes? Simplemente confía en Dios. Simplemente confía en Dios. Simplemente confía en Dios. Cuando más solo te sientas, simplemente confía en Dios. Simplemente confía en Dios, que Él es tu mejor ayudador. Padre de la gloria, he predicado tu palabra, y en esta hora solamente tú puedes hacer lo que siempre tú haces, que es transformar la vida de aquellos que no te conocen aún. Mi gran Dios, yo no sé si aquí hay alguien que aún no te ha reconocido verdaderamente como su Señor y Salvador. Yo no sé si hay alguien que me ve por las redes sociales que no te ha confesado como tu Señor, como su Señor y Salvador. Pero te suplico, Señor, que seas tú obrando ahora. Que seas tú tomando el control de cada mente, de cada ser. Y que seas convenciendo, tú, mi Dios, a cada alma viviente que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Que solamente tú eres capaz de perdonarnos y darnos esa vida eterna. Mi gran Dios, muchos han hecho promesas y se han ido esas promesas en saco vacío. Ayúdanos, convéncenos tú, mi Dios. Si hay alguien en esta noche que quiera reconocer a ese Dios maravilloso que vive y reina por los siglos de los siglos, este es el momento. Humíllate ante la presencia de Dios. Reconoce que le has fallado, que necesitas ese encuentro con ese Dios maravilloso. Y dile: Señor, entra verdaderamente a mi vida. Transforma mi ser. Cambia mi pensar. Ayúdame a dar un giro verdaderamente hacia ti. Dile: me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de esta vida pecaminosa. Y ayúdame a consolarme en tus promesas. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz de Calvario. Y ahora me humillo ante tu presencia. Díselo, díselo. Oh, iglesia de Jesucristo, díselo a tu Cristo. Oh, iglesia de Cristo, en los momentos más difíciles, Pablo lo tuvo que vivir. Sus discípulos lo vivieron. Los discípulos de los discípulos lo vivieron. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Si es que a nosotros nos toca pasar por esos vituperios, por esas dolorosas decisiones, por una vida de lágrimas, por una vida de sufrimientos. Tenemos que estar listos. Que al final de nuestros días, nuestro consuelo tiene que ser siempre esa palabra del Señor. Señor, manda al que tú tengas que enviar, mi Dios. Manda a ese Timoteo que fue para Pablo. Manda a aquella persona, Señor, que siempre tenga esa palabra fresca para nuestras vidas. Esa palabra fresca que solamente en esas promesas tuyas podemos encontrar. Señor, solamente
Solamente en tus promesas nosotros podemos recibir ese consuelo. El mejor consuelo de nuestras vidas lo encontramos en ti, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, obra en tus hijos. Fortalece a cada uno de nosotros. Obra en cada necesidad que apremia en la vida de tus hijos. Cualquiera que sea la necesidad, solamente tú la conoces, mi Dios. Sana ese corazón, mi Dios. Sana ese cuerpo si es tu voluntad. Pero pase lo que pase, ayúdanos a que siempre podamos aferrarnos a ese consuelo que le encontramos en tus palabras. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Aférrate. Aferrémonos cada día más en esas palabras. Porque si te tenemos a ti, mi Dios, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Aunque algunos estén atravesando por enfermedades y han rogado al Padre como Pablo rogó, rogándole 3 veces que sanara el aguijón de su carne. Y el Señor sencillamente le dijo: Pablo, bástate de mi gracia. Con o sin enfermedad, amado hermano, tenemos que seguir adelante. Bástate de la gracia de Cristo. Con o sin enfermedad, bástate de la gracia de Cristo. Con o sin necesidad, bastémonos de la gracia de Cristo. Porque de esa manera demostramos que tenemos más fe aún que aquellos que te dicen que no tienes fe. Porque si con tanta dificultad aún así servimos a Dios, es porque tenemos fe que un día Él vendrá por nosotros. Un día Él nos recogerá. Un día Él secará nuestras lágrimas. Con o sin defectos, ese Dios de la gloria que lo prometió lo cumplirá. Porque sus promesas son reales. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, mi Dios. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, mi Dios, si te tenemos a ti. No confíes en los placeres de este mundo. El que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Convirtámonos en amigos de Dios. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Pase lo que pase. Si lo tenemos a Cristo, si tenemos a Cristo, tenemos todo.